Saludos a todos, estamos en el día 74, seguimos con el Catecismo Católico, Catecismo leído, día 74, 2 de 2. Cuarta parte, segunda sección, punto 2750 al punto 2768. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Punto 2750. Si en el santo nombre de Jesús nos ponemos a orar, podemos recibir en toda su hondura la oración que Él nos enseña. Padre nuestro. La oración sacerdotal de Jesús inspira desde dentro las grandes peticiones del Padre nuestro, la preocupación por el nombre del Padre, el deseo de su reino, la gloria, el cumplimiento de la voluntad del Padre, de su designio de salvación y la liberación del mal. Punto 2751. Por último, en esta oración Jesús nos revela y nos da el conocimiento indisociable del Padre y del Hijo, que es el misterio mismo de la vida de oración. Resumen. Punto 2752. La oración supone un esfuerzo y una lucha contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador. El combate de la oración es inseparable del combate espiritual, necesario para actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. Punto 2753. En el combate de la oración debemos hacer frente a concepciones erróneas, a diversas corrientes de mentalidad, a la experiencia de nuestros fracasos, a estas tentaciones que ponen en duda la utilidad o la posibilidad misma de la oración. Conviene responder con humildad, confianza y perseverancia. Punto 2754. Las dificultades principales en el ejercicio de la oración son la distracción y la sequedad. El remedio está en la fe, la conversión y la vigilancia del corazón. Punto 2755. Dos tentaciones frecuentes amenazan la oración: la falta de fe y la asedia, que es una forma de depresión o de pereza debido al relajamiento de la ascesis y que lleva al desaliento. Punto 2756. La confianza filial se pone a prueba cuando tenemos el sentimiento de no ser siempre escuchados. El Evangelio nos invita a conformar nuestra oración al deseo del Espíritu. Punto 2757. Orad continuamente. Orar es siempre posible. Es incluso una necesidad vital. Oración y vida cristiana son inseparables. Punto 2758. La oración de la hora de Jesús, llamada con razón oración sacerdotal, recapitula toda la economía de la creación y de la salvación. Inspira las grandes peticiones del Padre nuestro. Segunda sección. La oración del Señor, Padre nuestro. Punto 2759. Estando él, Jesús, en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. En respuesta a esta petición, el Señor confía a sus discípulos y a su iglesia la oración cristiana fundamental. San Lucas da de ella un texto breve con 5 peticiones. San Mateo nos transmite una versión más desarrollada con 7 peticiones. La tradición litúrgica de la Iglesia ha conservado el texto de San Mateo.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Punto 2760. Muy pronto la práctica litúrgica concluyó la oración del Señor con una doxología. En la Didache se afirma: tuyo es el poder y la gloria por siempre. Las constituciones apostólicas añaden en el comienzo el reino, y esta es la fórmula actual para la oración ecuménica. La tradición bizantina añade después un gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. El misal romano desarrolla la última petición: embolismo, líbranos del mal, en la perspectiva explícita de aguardando la feliz esperanza y la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, después de hacer la aclamación de la asamblea, volviendo a tomar la doxología de las constituciones apostólicas. Artículo 1. Resumen de todo el Evangelio. Punto 2761. La oración dominical es en verdad el resumen de todo el Evangelio. Cuando el Señor hubo legado esta fórmula de oración, añadió: pedid y se os dará. Por tanto, cada uno puede dirigir al cielo diversas oraciones según sus necesidades, pero comenzando siempre por la oración del Señor, que sigue siendo la oración fundamental. 1. Corazón de las Sagradas Escrituras. Punto 2762. Después de haber expuesto cómo los salmos son el alimento principal de la oración cristiana y confluyen en las peticiones del Padre Nuestro, San Agustín concluye: recorred todas las oraciones que hay en las Escrituras y no creo que podáis encontrar algo que no esté incluido en la oración dominical. Punto 2763. Toda la Escritura, la ley, los profetas y los salmos se cumplen en Cristo. El Evangelio es esta buena nueva. Su primer anuncio está resumido por San Mateo en el Sermón de la Montaña. Pues bien, la oración del Padre Nuestro está en el centro de este anuncio. En este contexto se aclara cada una de las peticiones de la oración que nos dio el Señor. La oración dominical es la más perfecta de las oraciones. En ella no solo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud, sino además según el orden en que conviene desearlo. De modo que esta oración no solo nos enseña a pedir, sino que también forma toda nuestra afectividad. Punto 2764. El Sermón de la Montaña es doctrina de vida. La oración dominical es plegaria. Pero en uno y otra, el Espíritu del Señor da forma nueva a nuestros deseos, esos movimientos interiores que animan nuestra vida. Jesús nos enseña esta vida nueva por medio de sus palabras y nos enseña a pedirla por medio de la oración. De la rectitud de nuestra oración dependerá la de nuestra vida en Él. 2. La oración del Señor. Punto 2765. La expresión tradicional oración dominical, es decir, oración del Señor, significa que la oración del Padre nos la enseñó y nos la dio el Señor Jesús. Esta oración que nos viene de Jesús es verdaderamente única, es la oración del Señor. Por una parte, en efecto, por las palabras de esta oración, el Hijo único nos da las palabras que el Padre le ha dado. Él es el maestro de nuestra oración. Por otra parte, como Verbo encarnado, conoce
en su corazón de hombre las necesidades de sus hermanos y hermanas, los hombres, y nos la revela. Es el modelo de nuestra oración. Punto 2766. Pero Jesús no nos deja una fórmula para repetirla de modo mecánico, como en toda oración vocal. El Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, enseña a los hijos de Dios a hablar con su Padre. Jesús no solo nos enseña las palabras de la oración filial, sino que nos da también el Espíritu por el que éstas se hacen en nosotros, espíritu y vida. Más todavía, la prueba y la posibilidad de nuestra oración filial es que el Padre ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Padre, ya que nuestra oración interpreta nuestros deseos ante Dios, es también el que escruta los corazones. El Padre, quien conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión en favor de los santos es según Dios. La oración al Padre se inserta en la misión misteriosa del Hijo y del Espíritu. 3. La oración de la Iglesia. Punto 2767. Este don indisociable de las palabras del Señor y del Espíritu Santo, que les da vida en el corazón de los creyentes, ha sido recibido y vivido por la Iglesia desde los comienzos. Las primeras comunidades recitan la oración del Señor 3 veces al día, en lugar de las 18 bendiciones de la piedad judía. Punto 2768. Según la tradición apostólica, la oración del Señor está arraigada esencialmente en la oración litúrgica. El Señor nos enseña a orar en común por todos nuestros hermanos, porque Él no dice Padre mío que estás en el cielo, sino Padre nuestro, a fin de que nuestra oración sea de una sola alma para todo el cuerpo de la Iglesia. En todas las tradiciones litúrgicas, la oración del Señor es parte integrante de las principales horas del oficio divino. Este carácter eclesial aparece con evidencia sobre todo en los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. Hasta aquí el punto 2768, continuaremos con el punto 2769 en el próximo video. Gracias.